Vamos a mirar una forma de expresar a los números complejos, ¿sí? Que se llama la forma polar, ¿sí? Que, polar o trigonométrica, que facilita ciertas operaciones que vamos a ver más adelante si las escribimos en forma polar. Nosotros habíamos hablado de los números complejos pensando que eran pares ordenados, ¿sí? Uno dice, bueno, el número complejo es un par ordenado que se escribe en forma binómica de esta manera. Esta es una representación, ¿sí? Pero el número complejo en definitiva es un par ordenado, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir esto de que sea un par ordenado? Bueno, vamos a suponer que tenemos el número complejo 3, 4, ¿sí? Esto tiene una representación sobre los ejes, ¿sí? Vamos a ser buenos en la representación, vamos a tratar de que nos quede lo mejor posible, ¿sí? Dado que no tenemos cuadrícula en este pizarrón, ¿sí? Entonces uno podría representar el número complejo 3, 4, ¿sí? En este par de ejes, ¿sí? Colocando 3 en el eje de abscisas, en el eje X, ¿sí? 4 en el eje de ordenadas, o sea, en el eje Y uno puede decir, bueno, el número complejo yo lo puedo pensar su representación como este punto, ¿sí? Hay una, hay una buena explicación matemática, ¿sí? Si uno continúa estudiando después matemática y análisis complejo, como para pensar al número complejo como un par de números reales, ¿sí? Porque eso facilita mucho el análisis de las funciones complejas, ¿sí? Pero bueno, por ahora nos vamos a quedar como que el número complejo 3, 4, que en forma binómica sería 3 más 4i, lo podemos representar mediante ese punto. Muy bien. Sin embargo, también existe una representación de este número complejo como un vector. ¿Qué quiere decir un vector? Es como una flechita que sale del origen, ¿sí? Que sale del 0, 0 y termina, la flechita termina en ese punto 3, 4, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos hacer para determinar esa flechita, ese vector, ¿sí? Ese vector tiene esencialmente dos elementos y con dos elementos queda perfectamente caracterizado. Ese vector que representa a mi número complejo tiene por elementos algo que se llama el módulo, que vamos a representar, si el número complejo es z, lo vamos a representar de esta manera, con módulo de z, ¿sí? O también a veces le vamos a decir R, o también a veces le vamos a utilizar esta letra que es Rho, ¿sí? Es una letra griega, ¿sí? Pero con el módulo solo no me alcanza, porque el módulo es la medida de ese vector, ¿sí? El módulo es como si fuera la medida de este vector, o sea, es lo que mide, ¿sí? Desde acá hasta acá. Pero también lo que vamos a hacer para determinar a ese vector es utilizar un ángulo. Ese ángulo, ¿sí? Que es el que estoy marcando acá en amarillo, ¿sí? Es un ángulo que va a estar medido a partir del semieje positivo de las X, ¿sí? Necesitamos saber algo de trigonometría para poder continuar, ¿sí? Por lo tanto, si no recuerdan cuestiones elementales de trigonometría, estaría bueno que las revisen, ¿sí? Yo voy a preparar un video respecto de esto que pueden buscar en el canal, ¿sí? El ángulo generalmente lo vamos a llamar alfa, ¿sí? O también lo vamos a llamar con la letra phi, es indistinto, estos son solamente nombres, ¿sí? La cuestión es, dado un vector en forma binómica, ¿cómo podemos hacer, un vector no, un complejo en forma dinómica, cómo podemos hacer para escribir su forma polar o trigonométrica? Muy bien, la forma polar o trigonométrica va a estar dada a partir de estos dos elementos, a partir del módulo y a partir del ángulo. ¿Cómo es la forma polar o trigonométrica de un número complejo? Se escribe de la siguiente manera. Z va a ser igual al módulo de z por coseno de alfa más i por el seno de alfa. Esta es la forma polar o trigonométrica de un complejo. Por lo tanto, en el caso, este es el caso general, ¿no? En el caso de 3 más 4i necesitamos calcular el módulo y el ángulo. Y para eso necesitamos saber dos cosas esencialmente. Para calcular el módulo necesitamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Exactamente, necesitamos el teorema de Pitágoras.
que ahora les voy a dejar acá un dibujito para que puedan recordarlo, ¿sí? Y para calcular el ángulo necesitamos conocimientos mínimos de trigonometría, ¿sí? Básicamente necesitamos saber seno, coseno y tangente, ¿sí? Lo que querían decir y demás. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular para z igual 3 más 4i el módulo, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el módulo de z viene a ser la hipotenusa, ¿sí? El módulo de z es como si yo tomo este triángulo, ¿sí? Me voy a copiar el triángulo antes de hacer cualquier cálculo. Voy a bajar este triángulo acá, ¿sí? Una esquemita de este triángulo. En este triángulo yo tengo que esto de acá, el cateto de acá, el cateto que es como la altura, en este caso si la base es esto, mide ¿cuántas unidades? Mide 4 unidades, me estoy copiando de mi dibujo, ¿sí? Y el cateto de acá mide 3 unidades. Esto que es la hipotenusa es el módulo de z. Por lo tanto, el módulo de z va a ser calcular la hipotenusa del triángulo, para lo cual vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? El módulo de z al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Con lo cual, el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada, porque paso el cuadrado como raíz, de, voy resolviendo, 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16. En este caso me quedó una raíz bastante agradable, la raíz cuadrada de 25, que es 5. De acá entonces deduzco que el módulo de z es 5. Excelente. Ahora quiero calcular el ángulo. Fijémonos que el ángulo está en esta parte de acá. Muy bien. Y ahí es donde voy a utilizar algo de trigonometría, ¿sí? Recordemos que si yo utilizo algo de trigonometría, yo podría decir, bueno, a ver, este es el opuesto del ángulo, este es el adyacente del ángulo, ¿sí? Cateto opuesto, cateto adyacente. Todo esto lo pueden revisar en la clase de trigonometría, ¿sí? Acá solamente estamos mencionando las cosas elementales. Y podemos plantear, por ejemplo, que tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. Si esto es verdad, tangente de alfa va a ser igual a 4 dividido 3. Por lo tanto, alfa va a ser el arco tangente de 4 dividido 3. Y si yo esto lo busco en la calculadora, me va a dar 53 grados aproximadamente. Me da con grados, minutos y segundos. Muy bien. Si ustedes utilizan radianes para medir los ángulos, que en realidad es lo correcto, ¿sí? Lo pueden pasar a radianes. Yo ahora en el próximo ejemplo voy a explicar cómo. Y si no, lo dejan así, ¿sí? Con lo cual, el módulo de z va a ser igual a 5 por el coseno de 53 grados más i por seno de 53 grados. Lo que estoy haciendo es utilizar la fórmula que les había dejado por acá anotada, ya que el módulo de z es 5, ¿sí? Y acá tenemos coseno de alfa, coseno de 53, más i seno de 53. Generalmente no se resuelven estas cuentas, ¿sí? Porque pueden dar números bastante feos, ¿sí? Y esta es la forma de expresar de manera polar, ¿sí? A un complejo que yo obtenga, ¿sí? Fíjense que hay que utilizar bastante el teorema de Pitágoras y trigonometría, ¿sí? Vamos a mirar algunos ejemplos más en el próximo pizarrón. Bien, vamos a hacer una consigna general, vamos a escribir en forma polar los complejos dados, ¿sí? Entonces vamos a suponer que a mí me dan, por ejemplo, el ejemplo 1, z igual a 1 más i. Bien, lo primero que hago es representarlo. 1, 1, esta representación no es muy complicada, ¿sí? Y aquí en este caso tengo 1 más i, que es 1, 1, ¿sí? En la forma de par ordenado es 1, 1, y el vector vendría a ser este de acá. Muy bien, ahora recuerden la fórmula que
usamos para la forma polar, que yo ahora se las estoy poniendo en pantalla, ¿sí? Pero con esa forma nosotros necesitamos calcular el módulo y el ángulo, ¿sí? Con lo cual vamos a aplicar nuestros pequeños conocimientos de trigonometría. Digo pequeños porque no necesitamos demasiado. Entonces me copio el triángulo acá, a ver qué dato le puedo extraer. Este cateto mide 1, este cateto mide 1. Yo necesito el módulo, que viene a ser la hipotenusa, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo calcularlo. Si aplicamos Pitágoras, el módulo del complejo al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, con lo cual el módulo del complejo va a ser la raíz cuadrada de 1 más 1. O sea, que el módulo del complejo es la raíz cuadrada de 2 y puedo dejarlo así, o bueno, si les interesa lo calculan, es 1,41 aproximadamente. Lo que me falta ahora es el ángulo alfa. El ángulo alfa, que es el que está acá, es el que voy a calcular acá, empleando que, bueno, a ver, acá tengo el opuesto del ángulo alfa y acá tengo el adyacente, con lo cual con la tangente voy a poder calcularlo. Entonces me va a quedar tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente, 1 sobre 1. Así que tangente de alfa es igual a 1, con lo cual alfa es el arco tangente de 1. Y obtienen 45 grados. Excelente. Bien, si ustedes conocen el sistema de medición de radianes, este numerito lo pasan a radianes, ¿sí? Yo voy a colgar una clase de esto en particular, pero bueno, en este caso, para recordarlo, lo que uno puede hacer es pensar en esto, ¿no? 45 sobre 180 por pi para poder pasarlo a radianes, o sea, divido por 180 y multiplico por pi y obtengo un cuarto de pi, que es en radianes, ¿sí? Esto es si utilizan la medición en radianes, si no, me quedo con 45 grados. Con lo cual este número complejo, ¿sí? Lo voy a anotar como, de acuerdo con la fórmula, ¿sí? Que vuelvo a poner acá, es raíz cuadrada de 2, o sea, módulo de z, por coseno de 45 grados más y seno de 45 grados, ¿sí? Si ustedes en lugar de utilizar la medición común, utilizan radianes, vamos a escribir raíz de 2 por coseno de un cuarto de pi más i por el seno de un cuarto de pi, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos escrituras. Muy bien, vamos a un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos z igual menos 3 más 2i. Bueno, para este número complejo tenemos que representar menos 3, 2. Entonces tenemos menos 3 para el eje X y 2 para el eje Y, con lo cual este número complejo ya no está para este lado. Este se llama primer cuadrante, este está en el segundo cuadrante, esto se llama segundo cuadrante, ¿sí? Fijémonos que acá vamos a tener que hacer o prestarle atención a algunas cosas más, ¿sí? Bien, acá me quedó bastante mal dibujado el complejo, ahora me quedó un poquitito mejor, ¿sí? Bien, no me quedó tan bien, ¿sí? La idea es que salga del origen y que en línea recta termine en ese punto. Buenísimo, ahora sí me quedó un poco mejor. Bien, necesitamos calcular el módulo de ese complejo, ¿sí? El módulo, que ya sabemos que es la medida, y el ángulo. Pero recuerdan que yo dije, cuando definimos, que el ángulo se mide a partir del semieje positivo de las x, o sea, es este el ángulo que yo necesito, alfa, ¿sí? Sin embargo, yo acá no tengo triángulo, entonces lo que voy a hacer es trabajar con este triángulo de acá. Y vamos a ver después cómo hacer para obtener alfa. Si trabajamos con este triángulo de acá, vamos a traspolarnos las medidas. Esto mide 3. Esto mide 2. Mide 3, ¿sí? No menos 3. Mide 3. Esto mide 2.
Bien, y lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar este ángulo, vamos a utilizar este ángulo, que lo vamos a llamar, por ejemplo, beta, ¿sí? Porque no es el ángulo alfa que yo quiero calcular. Bueno, vamos a calcular el módulo de z, diciendo módulo de z al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, con lo cual el módulo de z es la raíz cuadrada de 9 más 4, o sea que el módulo de z es la raíz cuadrada de 13. Y ahora vamos a calcular el ángulo beta, que lo vamos a hacer haciendo tangente de beta. Tangente de beta es opuesto sobre adyacente, es decir, 2 sobre 3, con lo cual beta es el arco tangente de 2 sobre 3. Bien, este ejercicio está pensado para hacer en grados, ¿sí? Por lo tanto no lo vamos a pasar a radianes. El arco tangente de 2 sobre 3 es aproximadamente 34 grados, ¿sí? O podríamos poner alguna aproximación más, 33 grados 41 minutos, ¿sí? Pero cuidado, porque yo lo que necesito no es beta, acá es donde me sirve mi dibujito. Yo necesito alfa. Entonces, ¿cómo voy a pensar alfa? Alfa lo voy a pensar de esta manera. Si yo hago todo esto, que es media vuelta, ¿sí? Llego hasta acá. Si a eso le resto beta, voy a tener alfa, ¿sí? O sea que alfa va a ser media vuelta menos el beta que está acá. Media vuelta son 180 grados. Es decir, que alfa es 180 grados menos el valor de beta, ¿sí? Si lo hacemos con la calculadora, obtenemos 180 grados menos 33 grados 41 minutos, lo que da un total de 146 grados con 19 minutos en forma aproximada. Entonces, podemos escribir la forma trigonométrica o polar de z como z igual raíz cuadrada de 13 por coseno de 146 grados 19 minutos más y seno de 146 grados 19 minutos. Y de esta manera tenemos la forma polar de z. Bien, en la próxima parte de esta clase vamos a seguir con algunos ejemplos más, ¿sí? Quiero que vean que a medida que yo voy cambiando los cuadrantes en donde aparece mi ángulo, voy a tener que hacer un razonamiento distinto. Básicamente siempre voy a tener que sacar la hipotenusa y usar la tangente, o casi siempre, pero necesito del dibujo para saber qué cuenta tengo que hacer o si tengo que dejar el ángulo así como está, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejemplos más, entonces en la próxima clase.